Egunon, la Liga de la Justicia de Zack Snyder es un conversatorio que quería hacer antes de finalizar el año, este año 2021, que ha sido el donde nos ha legado este director Zacarías Snyder, director de otras películas como Rahul, la leyenda de los... ¿cómo era aquella? Bueno, o 300, Watchmen, una serie de películas, y finalmente en marzo de este año 2021 nos ha llegado la Liga de la Justicia, este proyecto ambicioso con una enorme cantidad de detalles, muy rica en historia y con una serie de personajes conocidos por todos del origen de los cómics, es decir, están en origen en las viñetas, como es DC, transmitidos a través de Warner a películas, y esta es hasta el momento la más importante, no solo de superhéroes, sino que yo creo que es el fenómeno de película del año, con permiso de Spider-Man, de los de Spider-Manes. Pero bueno, digamos que para mí es importante, como curiosidad, que el hecho de que en el 2020, el 20 de mayo, que es el día después de mi cumpleaños y el aniversario de nacimiento de Juan Pablo II, el Papa Karol Wojtyła, el Papa que estaba cuando nací yo. Y bueno, pues fue un día en el que, después de muchos negativos, con lo mismo que un tal Andrew Garfield, estuvo mucho tiempo diciendo que no, y al final sí, pues al final, el 20 de mayo del 2020, apareció en el visionado de una película de Zack Snyder, pues apareció al final en el conversatorio un giro de cámara y el cartel inicial de la Liga de la Justicia a estrenar este año 2021. El anuncio se hizo frente a varios seres importantes de la oportunidad de tener la Liga de la Justicia, si bien no ha sido posible que, por lo menos hasta ahora, traerla a cines, pero a través de la mano de HBO Max, de HBO, pues ha sido posible darle los últimos retoques, traerla incluso también en formato físico para las casas, es decir, streaming y formato doméstico, ¿no? Lo cual es algo y está muy bien. La tuvimos y la tenemos y la tendremos siempre. La Liga de la Justicia, que junta a todos los personajes con que hemos tenido hasta ahora, o más o menos un cierto avance, por ejemplo en Batman v Superman, el amanecer de la justicia, que este sería un título más ajustado, porque, bueno, dicen los comentaristas por aquí, por YouTube, que la idea que tenía Warner era hacer, después de Man of Steel, la película aquella que, bueno, pues he comentado en el canal, y recuerdo que un servidor no fue a verla al cine, pero se acudió a un debate en radio en el que se iba a hablar en principio de esa película, pero se me dijo que iba a hablarse de esa película entrando al estudio de grabación y no habíamos visto esa película en cine, con lo cual estuve en un debate para hablar de Man of Steel sin haber visto Man of Steel, lo cual es un baldón que he tenido que ir purgando a lo largo de los años.
después de Man of Steel, Warner tenía la idea de hacer directamente la Liga de la Justicia, lo cual habría sido algo muy precipitado, hasta el punto de que, bueno, en principio todo aquello venía de la mano de Christopher Nolan, que había hecho la trilogía del Caballero Oscuro con Batman Begins, el Caballero Oscuro y luego el Caballero Oscuro, la leyenda que nace, y se negó a hacer una cuarta película, lo cual se quedó en trilogía. Y, pero después querían más mambo, querían más alegría, y Christopher Nolan quiso ceder el testigo en la dirección, a pesar de ser productor y digamos que están en las tripas de la película, aquella Man of Steel. Y el director de aquella pues fue convencido y convenció y todo aquello que pudo funcionar para hacer una película intermedia entre la Liga de la Justicia y la precedente, es decir, Man of Steel, que sería aquella Batman v Superman. Ha cogido el tiempo y personajes que medio se esbozaban, como aquel Cyborg, aquel Flash, aquel Aquaman, que tuvimos aquella película con James Wan, que vi 3 veces en cine, o Wonder Woman, en su película con Steve Trevor, con Chris Pine, con Ares, David Thewlis. Bueno, pues tenemos ahí el corazón de los, en principio, 6 personajes principales, porque lo mismo que Man of Steel termina donde comienza Batman v Superman, que es el distinto punto de vista, es decir, el punto de vista desde arriba, Man of Steel, de Superman, con Zod y Zahora, los kryptonianos. Luego, Batman v Superman, lo vemos desde abajo, Bruce Wayne, no Batman, sino en su faceta de jefe de las empresas Wayne, acercarse a un lugar donde hay una torre de las empresas Wayne, preocupándose por sus trabajadores y todo aquello, que es el punto de unión entre las dos películas. Y aquí, entre el final de Batman v Superman y la Liga de la Justicia, tenemos algo parecido, como es ese punto en el que Superman muere y aquí lanza unos gritos de kryptoniano, despertando las 3 cajas madre, que evidentemente pues ahí está el cachondeo de que los atlantes hacen un templo, las amazonas hacen un templo y los hombres la entierran. Sistema de seguridad perfecto, sin fisuras, lo cual es maravilloso. La Liga de la Justicia, por lo tanto, formalmente tiene a 6 personajes, pero digamos que uno tarda en aparecer, como es Superman, porque evidentemente pues está muerto, pero tratarán de traerlo de vuelta. No es evidentemente la Liga de la Justicia de Big Bang Theory, aquella en la que Flash es Sheldon Cooper, un tal Howard Wolowitz es Batman, un Zack, el novio de Penny, que es Superman, Penny que hace de Wonder Woman, y hay un Green Lantern, que es Leonard Hofstadter, la Liga de la Justicia en aquel fin de año, justo para ir a la tienda de cómics a ganar el trofeo, a pesar de que a Sheldon no le dejan hacer su discurso. No, este es una Liga de la Justicia en la que, ¿cómo se dice? La posibilidad de que Steppenwolf entre a tratar de dominar la Tierra en el ardoroso deseo de volver al padre, a Darkseid. Digamos que es posible porque no hay linternas y no hay kryptonianos, que al parecer serían las fuerzas interestelares de interposición, tipo cascos azules, los elementos más
Lo cual recuerda que hubo una película en el año 2011 que está comentada en el canal, que es la de Green Lantern, aquella con Ryan Reynolds, que hay por ahí un personaje que es el de Amanda Waller, que luego está interpretado por Viola Davis, pero por ejemplo en las películas de tanto de Ayer como de Gunn, Escuadrón Suicida, pero es el mismo personaje, aunque interpretado por una actriz distinta. Pero recordemos, por ejemplo, que eh, cierto personaje en Iron Man luego está interpretado por Don Cheadle y parece que no hay molestias en cuanto, con lo cual digamos que estas posibilidades existen y bueno, pues cosas que pasan. En principio el universo compartido de DC iba a empezar con aquella Green Lantern y por eso la mención de las dos películas iniciales, que es la película número uno de, aunque olvidada, que es Green Lantern, los Lanterns, y la número 2, que es Man of Steel, de 2012, que es los Kryptonianos. Dice, no Lanterns, no Kryptonians. Uno de los capítulos es Beloved Mother, Beloved Son, amada madre, amado hijo. Y aquí hay una composición de personajes que están vinculados por todo eso de la madre, el hijo. Evidentemente Aquaman, con la madre viene de Atlantis, todo aquello. La madre de Flash, que murió, lo mismo que la madre de Cyborg, de Victor Stone, la madre evidentemente de Batman, y con la madre de Superman, las dos Marta, con aquel momento Marta de Batman o de Superman, que hay gente que no quiso entenderlo, en ese momento en el que se condensa una experiencia de vida de una persona y de otra, y confluyen en el momento en el que pueden entender ese espacio que se ha creado en común, en donde a través de la experiencia propia y de ese nexo en común pueden ver en proyección lo del otro, y ese clímax de empatía que está reflejado a través de la madre, que todavía vive, en el caso de Clark Kent, de Kal-El, y desaparecida, evidentemente el trauma de Bruce Wayne es conocido y prácticamente es obligado con cada reinicio, con cada nuevo actor. Es prácticamente obligado a ver el asesinato de los Wayne otra vez, una y otra vez. Un poco como la picadura de la araña en el caso de Spider-Man. Pues, es una relación familiar, incluso de Steppenwolf con Darkseid. Son 4 horas de metraje, en donde no hay un momento de descanso. Es una maravilla, es una delicatesse, donde la música de Tom Holkenborg acompaña a toda la película. Tom Holkenborg es Yankee X, la fotografía de Fabian Wagner, sus inicios, incluso en Islandia, porque bueno, pues se ve esos lugares inhóspitos cercanos al círculo polar ártico. Todo muy bien cuidado, la fotografía, la música, las interpretaciones, todo con un sentido respecto a los personajes y al desarrollo de los mismos. Aunque si bien es cierto que esta Liga de la Justicia es, aunque parezca para algunos el final de una trilogía, aunque no tiene clasificación como tal, el tema de la trilogía de unir Man of Steel con Batman y Superman, el amanecer de la justicia y la Liga de la Justicia, en una forma de trilogía, es prácticamente el principio, es la apertura de la puerta para encaminarse a muchas aventuras
como se puede intuir en el epílogo con respecto a una Liga de la Justicia 2, una Liga de la Justicia 3 y un enfrentamiento entre el Deathstroke de Joe Manganiello con el Batfleck, con el Batman de Ben Affleck. ¿Veremos eso? ¿No veremos? Bueno, el asunto está en el peliculón que hemos podido tener en este año 2021, una maravilla que yo solo he visto 3 veces en versión original subtitulada y otras 3 en versión doblada, un total de 6 veces de manera íntegra, aparte de las veces que escribiendo libros, mis propias novelas, he escuchado de manera íntegra 7 veces toda la banda sonora acompañándome cuando, bueno, pues ponerse los cascos y ponerse a escribir después de haber estructurado el pensamiento. Es una banda sonora que por sí misma es maravillosa porque evoca los momentos de la película respecto a los diferentes personajes. Y aquí, evidentemente, hay un desarrollo importante, interesante, del personaje de Cyborg, con su relación con Silas Stone, con el personaje de su padre. Luego también hay otros que, por ejemplo, en aquel centro de investigación como Ryan Choi, que tiene su importancia dentro de los cómics y es una presentación para sembrar para luego recoger, si es posible, ya se verá, nunca se sabe, porque a veces se siembra, pero luego los que deben autorizarlo pues no permiten que haya cosecha. Evidentemente el personaje de Jeremy Irons como su Alfred es un personaje interesante y con una personalidad marcada, muy británica, lo cual está bien, con el personaje de Alfred Pennyworth. Y bueno, pues todo el desarrollo de la trama respecto a las cajas madre, el origen de las mismas, la situación con Apocalypse, con Stephen Wolf, que supuestamente pasó algo y no puede volver allí y tiene que andar conquistando mundos para darse a través de su vicario, que es The South, como todo el mundo conoce. Es una película compleja, pero se puede entender fácilmente. Es un delicioso espectáculo audiovisual. Es un techado de virtudes en cuanto a la luminosidad dentro de la necesidad de oscuridad, porque son desafíos que se van planteando primero para los personajes individualmente y para el conjunto, para hacer unión en torno a la idea de que, bueno, pues como dice Bruce Wayne, como dice Batman, bueno, pues no sé, Flash, no sé, Barry, si será cierto o no, que se han enfrentado a muchos demonios por ahí por el mundo, por el universo, pero no se ha enfrentado contra todos nosotros unidos. Y eso también es una lección de vida, ¿no?, respecto a lo que puede y debe hacerse y la razón por la que tenemos esta Liga de la Justicia. Evidentemente, en algún momento del pasado se presentó y se estrenó una versión capada, una versión forzada, una versión destruida de esta Liga de la Justicia, lo cual es curioso, porque simplemente hay un dato, que es que cuando la Liga se da cuenta de que después de haber penetrado el escudo en aquella ciudad de los Urales rusa, en donde hubo un accidente y hay una radiación que es utilizada para crear las instalaciones por Steppenwolf,
Y para dar sustento al tema de las cajas madre y todo aquello, pues penetra en el escudo y luego se da cuenta de que esa labor necesita el acompañamiento del resto de miembros que hay de la liga, y hay un momento en el que se produce un momento en el que eh, los 5 aparecen en pantalla como en una fotografía, en una imagen. Eso sí, ya al final de la película Batman v Superman hay un fresco en el que la Trinidad, ¿no? Batman, Superman caído y Wonder Woman, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues parece un fresco, parece un lienzo. Y aquí tenemos una imagen que parece un póster, pero hay otra película que es la Era de Ultron, que parece más bien el cuarto Era de Ultron de Avengers, de un tal Joss Whedon, en el que al principio de la película, en el bosque aquel, hay un momento en el que aparecen varios superhéroes del grupo, los que están atacando aquella fortaleza. Y también es un póster, lo cual es curioso porque a veces parece que hay comentarios por aquí y por allá que son por decir cosas, pero ya mmm, algo que desaparecería de la versión capada que se estrenó en cines, ese elemento estaba en Joss Whedon, en su película para la franquicia hermana, para Marvel, en Vengadores la Era de Ultron. Lo cual es eso, sorprende que después de haber vivido Joss Whedon lo que sufrió con Firefly, se viniera a asumir el destrozo a un compañero como Zack Snyder respecto al aprovechamiento de una tragedia personal como es el suicidio de su hija Autumn, que por fin pudo en marzo de 2021 ver la película de la Liga de la Justicia, no solo estrenada, sino también dedicada a ella. Tenemos una propuesta que trasciende pues lo cinematográfico para ser un fenómeno que ha movido muchas conciencias, que ha transformado en cierta medida la percepción de redes sociales, y que tengamos la posibilidad, fans o no fans, de acercarnos a esta realidad. Es un éxito no solo de la cinematografía, sino también de la posibilidad de que los que van a consumir el producto pues reivindiquen lo que quieren o no quieren, y por eso esta Liga de la Justicia es un fenómeno que trasciende lo únicamente visible en la pantalla, sino que ha movilizado a mucha gente para hacer posible todo esto, para ver esos capítulos, esas secciones en las que acabó por ser dividida, esas 4 horas de filmación que se nos ofrece como una delicadeza, como una maravilla. Evidentemente se van sucediendo los actos con la búsqueda respecto a Aquaman. Ya había habido un flash, valga la referencia, en aquel final de Batman v Superman, pero hay que buscarle. Luego evidentemente hay que tratar de convencer a Cyborg, que es tarea de Diana Prince, de Wonder Woman. Evidentemente pues está el asunto de Flash, que también va el señor Bruce Wayne a tratar de convencerle para tratar de ser un grupo, pero evidentemente luego el propio Flash dirá que sin él no son un grupo.
Y claro, hay muchas cosas que, como una buena película, los avanza, los elementos de torpeza de Barry Allen, el tropezar consigo mismo o con algún elemento, ya sea en el hall de los héroes, donde curiosamente aparece el Jimmy Olsen de la película de Donner, para que luego digan, no, es que Zack Snyder es alguien a quien no le importa la, la tradición, la leyenda, los personajes. Bueno, tiene muchos gestos, como por ejemplo el año de creación del sanatorio de Arkham, en 274, la caja con la, para la redundancia, la caja madre de los humanos, con aquel 6-1982, que por cierto es mi año, que sería referencia al primer cómic en el que apareció el personaje de Cyborg. Muchos elementos de amor a los personajes, de amor a los cómics, de amor a todo el mundillo de este Zack Snyder, lo cual está muy bien. Una propuesta, pues, con incluso a veces se puede llegar a pensar que la presentación de Flash en Central City, con aquel suceso con los perros, el camión, el puesto de hot dogs, es prácticamente como una pequeña película, un clip dentro de la propia película, y que se podría incluso ver aparte, independiente. Tiene hasta ese punto de belleza y de delicatessen. Igual me repito demasiado con esta palabra, pero digamos que eh, es una pequeña maravilla que hemos tenido la oportunidad de poder recibirla. Seguramente en el camino más tortuoso y más difícil, pero al final nos ha llegado la Liga de la Justicia y encaja, salvo un par de cosas que pueden llegar a tener explicación, se pueden llegar a, pero unas cosas de mera con los padres, bueno, pues, pero incluso eso se puede llegar a justificar de alguna manera para un encaje de alguna manera con la película en solitario de Aquaman. En general, funcionan muy bien las posibilidades de universo compartido con el resto de películas, salvo quizá Wonder Woman 1984. Y ahí estaría parte del asunto respecto al supuesto debate de puzzle compartido o películas individuales, referencias sí, referencias no, pero visto después en este diciembre del 2021, en el que hemos visto volver a un universo compartido de Spider-Man, Andrew Garfield y Tobey Maguire, es algo que emociona, y seguro que en DC, sin caer en el cuarto mundo de Jack Kirby y otras producciones de cómic, seguro que emociona, lo mismo que en principio, si la cosa funciona, debería funcionar el Flash con diferentes Batmans y otros personajes del llamado multiverso, que, bueno, debido a la torpeza de la forma de hacer de Warner y de Walter Hamada y de Toby Emmerich y de todos estos, que hicieron posible que se tardara 4 años en ver esta película de la Liga de la Justicia, pues han permitido que Marvel presentara primero, 6 meses antes que DC, que Warner, el multiverso, y seguramente se acabe por estrenar en paralelo
Doctor Extraño y el multiverso de la locura con la película de Flash a mediados del 2022, lo cual es sorprendente, pero la realidad, por muy sorprendente que sea, no deja de ser real. Esta es una película única. ¿La mejor película de 2021? No. Probablemente sería muy exagerado decirlo, pero es una película tan única que se puede decir que es el fenómeno cinematográfico de el año 2021. Por lo menos para mí. Y me ha entrado directa al corazón, aunque yo no estuviera desde el minuto uno y por lo tanto seguramente merezca ser llamado polizón, un inmigrante ilegal en todo este movimiento. En parte, hay que reconocerlo, fue a través de John Doe y los vídeos, alguno que dirá cansinos, pero su amor por la producción posible de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, tal y como acabo de por llegarnos, hizo que atendiera a todo aquello. Y luego hubo otros que puntualmente pudieron sumarse y eso hizo que comprendiera mejor a qué se refería todo aquello, comprendiera el movimiento, comprendiera la película que debía haber sido y las ramificaciones con Aquaman, con Wonder Woman y con los demás personajes, sobre todo siendo la Trinidad el pilar fundamental que debe de ser no solamente en cómics sino también en las películas de Warner. Y eso parece que en otra compañía entiende perfectamente el negocio y lo que pide el fan y lo que es posible darles y lo resuelven todo de una manera muy sencilla. Eso sí, evidentemente para 2021 llevan 13 años haciendo películas, aunque si bien evidentemente empezaron por obligación, como era la amenaza de catástrofe y de quiebra, hasta el punto de que han tenido que esperar para recuperar a muchos personajes, ya sea el propio Spider-Man, que no tenía derechos Sony, el tema de Cuatro Fantásticos, y de la saga de X-Men, que los tenía Fox, y otros elementos con quien no pueden hacer películas individuales, pero sí participarnos en películas colectivas, como por ejemplo Hulk, Bruce Banner. Pero ese es el mal de DC, de Warner, que tienen los derechos de todos los personajes y no son capaces de ordenarlos como los demás han podido ser imaginativos, de sacar chispas de personajes en principio desconocidos y poco importantes en el universo, por lo menos no tanto como los dos primeros personajes más conocidos y reconocidos en el universo de los superhéroes, como es el personaje de Batman y el personaje todavía precedente, como es el personaje de Superman, que es el primero en el año 1938, siempre antes de la Primera Guerra Mundial, no de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que la película Wonder Woman, que podía haber sido trasladada a la guerra de Crimea, se establece precisamente en la Primera Guerra Mundial, como es esa película de Wonder Woman del año 2017, que se estrena justo después de Batman v Superman, estableciendo en cierta medida un tono que acompañara siempre a la presencia de Diana Prince en las películas ligadas al Snyderverso, al mundo de películas ligadas a Zack Snyder. Yo, como digo, no me acerqué demasiado pronto, pero después me he subido al barco, al tren, al autobús, al globo, al Zeppelin, y creo que merecería una oportunidad este universo. Y después, con el concepto multiverso, pues puede haber lo que quieras, conviviendo, compartimentado, no compartimentado, participando, no participando, siempre con unas reglas
Lo mismo que pudo haber en cómics, cosa que yo no he leído, y por eso en parte se debería de establecer una cierta independencia de narrativa entre lo que propone el cómic y lo que es posible ofrecer en cine, para que cada día tenga la posibilidad de nutrirse de nuevas experiencias. Eso sí, es cierto que la otra compañía, Marvel, tiene esto a gala, crea un fandom nuevo, aparte del fandom que ya existía. La Liga de la Justicia tiene todo el potencial al haberse convertido en un éxito, y todos los datos lo dicen. Es un éxito en redes sociales, un éxito a la hora de incorporar suscriptores a HBO, una plataforma que seguramente se nutriría con gusto si fuera un mundo normal y lógico de spin-offs, porque se hacen ofertas de spin-offs para aves de prensa o el Escuadrón Suicida de James Gunn, cosa que es incomprensible porque fueron ambos proyectos un fracaso calamitoso, las dos. Y la Liga de la Justicia, la auténtica, la de Zack Snyder, la 100% presentada en este marzo de 2021, ha sido un éxito incontestable en plataformas, en venta de DVDs, Blu-rays, 4K, en redes sociales, en trending topics, en todo, como para ameritar haberle dado una oportunidad. Y sobre todo teniendo en cuenta que muchos personajes volvieron alegremente al toque de corneta de Zack Snyder para grabar ese epílogo. Incluso debería de darse la oportunidad al corte de David Ayer, aunque igual sale, igual no, nunca se sabe. Sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, aquí aparecen los parademonios, y en aquella se pretendía establecer un cierto elemento de explicación y de introducción de estos personajes de los parademonios, aunque igual ni siquiera con el corte de David Ayer pueda establecerse ese punto, esa imagen en la que, como casi una especie de Batcueva, estaban en fresco los proyectos de Parademonio, y lo descubrió Batman, lo cual es eso, es ir construyendo a fuego lento para luego recoger, sembrar y luego cosechar. Pero son cosas que pasan. Pero lo que no pueden quitarnos ya nunca es el hecho de haber podido disfrutar y de seguir disfrutando y ofrecer a nuestros amigos y familiares la posibilidad de disfrutar, de tener entre nuestros paladares esta Liga de la Justicia. Una propuesta que surgió como surgió, que ha llegado a nosotros como ha llegado, pero que va avanzando. Lo mismo que ese momento de la Speed Force en el que todo parece perdido y Flash se salta sus normas autoimpuestas para hacer retroceder un poquito el tiempo hasta el punto en el que puede darle la fuerza, la energía a Cyborg para entrar en las cajas madre y poder separarlas para evitar la unidad, lo cual da protagonismo en ese final a todos, porque cuando entra Superman haciendo eco el momento en el que entra Aquaman a salvar a Mera del hachazo de Steppenwolf, al final entra Superman para salvar a Cyborg del hachazo de Steppenwolf, lo cual Superman es todopoderoso, pero no lo hace todo. Por muy luminoso que sea y por muy maravilloso que sea, digamos que el personaje de Flash, de Barry Allen, es fundamental, es estratégico para lo que sucede al final. El personaje de Cyborg es fundamental, evidentemente. Los mamporros que dan Aquaman y Wonder Woman son
muy necesarios, sobre todo ahí con el lazo para tratar de impedir que se acerque a Cyborg para tratar de penetrar en, en las cajas madre. Y evidentemente Batman pues es, digamos, que el más débil porque claro, en el fondo es un ser humano y no tiene pues superpoderes. Es cuando le pregunta a Flash al salir de su guarida, bueno, Bruce, ¿y tu superpoder cuál era? Pues ahí está un chiste que es, soy rico. Y claro, siendo rico, pues puede comprarse sus cachivaches, puede tener sus satélites. Luego tiene otros gestos de humor, como aquel de soy real solo cuando es necesario. Tiene humor esta película, sí, es cierto. Y lo que no es un festival de chabacanería. Es lo justo y necesario para el tono y los momentos que establece esta película. Dicen que como que hay una versión filmada en teoría por un tal Josh Whedon que cogió una hora de esta película y después montó otra con reshoots para hacer un Frankenstein horrible y que eso lo presentaron en cine. Pero después de haber visto 6 veces esta película, no me llama nada ninguna otra versión. No existe. Es imposible querer siquiera tener memoria de cualquier otra circunstancia que no sea la vinculación entre Man of Steel, Batman v Superman y la Liga de la Justicia. Esta como única y exclusiva. Y después de verla, sentir ese algo dentro de ti de no nos dejarán seguir con este universo. ¿En serio? Los dirigentes de Warner, de DC, con estos personajes, con las propuestas que habían encima de la mesa, con la posibilidad de abrir el multiverso con Flash, de hacer cosas en cine y otras en la plataforma de híbridos, llegado el momento, no hay espacio para todo. En serio, después de la demostración de Spider-Man No Way Home, con los 3 Spider-Man, con Andrew, con Tobey y con Tom, no es posible ver más a continuación del final, del epílogo de la Liga de la Justicia. Esto es una respuesta en incógnita que puede que llegue en 2022 o no, pero en 2021 nos ha llegado la Liga de la Justicia y es una película maravillosa. Es una película que en principio por eso quería conversar con alguna gente, pero al final el conversatorio ha sido conmigo mismo y con la unidad. La unidad no de las cajas madre, porque yo aquí no tengo cajas madre. Con la unidad en espíritu y comunión con Cristerio, con Fabián Wagner, con Yankee Shell, con Tom Holkenborg y toda la troupe que en principio hizo la fiesta en Islandia y en Londres de fin de rodaje sin saber lo que en postproducción les llegaría hace 4 años, haciendo imposible el estreno entonces y obligando a que el estreno de la auténtica y única Liga de la Justicia fuera ahora, este año que está terminando, 2021. Resumiendo, es una película disfrutable, enormemente maravillosa en la descripción y desarrollo de los personajes, en Metrópolis, en Gotham, en las localizaciones, como he dicho, el desarrollo de los personajes, el desarrollo de las situaciones, el juntarlo y en la justificación de todos y cada uno de los actos que se van sucediendo, incluso con pequeñas dosis. Claro, coge la cámara
y te plantea desde una ventana la ausencia de Superman o la ausencia de un dios como es el canto islandés, y luego el cambio de la chica del pelo con Marta, la madre de Clark Kent. Son o girar la cámara en la casa de Lois Lane de Amy Adams, enfocas un cajoncito donde está la acreditación del Planet de, de Lois Lane, y debajo hay algo, una semilla para lo que puede venir, una semilla que está incorporada con un ¿Mm? con un Moisés. Cuando Marta y Clark vuelven a su casa de Kansas, hay un Moisés que está entrando en la casa de los Kent. Son semillas que están ahí plantadas, y esperemos que nos permitan ver el desarrollo. Está todo bien planeado, bien secuenciado. Lo mismo que hay una versión de 3 horas de Batman v Superman, y dicen que presentaron en cine una versión capada de 2 horas y media. Evidentemente, muchas tramas respecto a Superman, respecto a Batman, no se entienden en esa versión capada de media hora menos. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen estas cosas? Destrozando la experiencia de los espectadores, forzando la maquinaria de los artistas que hacen las películas. Ojalá no pase nunca en ninguna compañía, con ningún creador, siempre con ciertos límites, porque no se puede hacer barra libre. Al fin y al cabo, quien paga la función es el productor, y la productora pues debe tener su parte de peso en la producción, pero sin ser todopoderoso, y entendiendo que la visión del artista y su impacto posible con los fans y con los espectadores random ha demostrado que la Liga de la Justicia es un éxito incontestable, morrocotudo, y eso debería de mover a las conciencias, a los que impidieron hace 4 años el tener esta producción, que ha sido, como digo, el producto cinematográfico del año. Es la película del año para mí. Y bueno, pues al final es una propuesta que, si bien ya hice una pequeña disección, digamos que quería hacerla de una manera un poco más extensa, a través de estas reflexiones en las que al final pues no ha podido venir nadie, y no quiero volver a tratar de este tema, porque creo que es un tema que ya está suficientemente tratado, con mucho detalle, por ejemplo en el sótano del Planet, hay con JC, con Ado y con todos los demás, o con Master Wayne y Clan Prince en una saga de disección de los 6 capítulos, con el epílogo, por supuesto, en el canal de John Doe, donde ha habido cientos y cientos de vídeos, incluso una entrevista con Zack Snyder en la que, cuando le dijo claramente que había hecho cientos de vídeos, el propio Zack Snyder le dijo, bueno, pues con ese esfuerzo casi hubieras podido hacer tu propia película, John Doe. Pero bueno, dejando de lado esa recomendación de esos 3 canales, como puede haber muchos otros que han expuesto y explicado en detalle cada frame, cada fotograma, cada trama, cada historia, cada personaje de la Liga de la Justicia, como espectador, como simple y mero mortal que ve las películas, que se interesa y que quiere seguir viendo este tipo de materiales,
desde alguien que en este año 2021 ha hecho comentario de todos y cada uno de los productos que ha traído Marvel encima de la mesa, ya sea en serie, ya sea en película, creo que el producto cinematográfico del año es la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y ante eso no hay más que rendir la evidencia, darle una buena nota, cogerla con cariño, con corazón, el que tiene el propio Zack Snyder, la productora de obra Snyder, su desaparecida hija Autumn, a quien le pudieron dedicar la película, y ese aleluya que suena, inspirado por Leonard Cohen, pero cantado por una amiga de Autumn, y que, bueno, pues da cierre a esta producción que, agradecidos, la hemos podido ver. Como digo, la he visto 6 veces. Seguro que es unanimidad por lo que ha podido ver. Por ejemplo, Feria, que la vi en la casa Snorky, también en el sótano del Planet, dice que vio Dune 17 veces, lo cual 6 veces ver la Liga de la Justicia de Zack Snyder pues es una cosa bastante pobre. Pero cada cual disfruta lo que puede y con lo que quiere. Y para mí esta es especial. Bueno, si hay algún comentario o pregunta o necesidad, no creo que de ampliar lo que se puede comentar acerca de la Liga de la Justicia, pues podemos llegar a acuerdos, seguro que sí, pero en principio estaría ya aquí finalizado y en espera de buenas noticias. Pues el cierre es suficiente como para, bueno, dar la posibilidad de esa triple puerta de la Liga de la Justicia 2, la 3 y la película de Destro con Batfleck, o la cosa tristemente pudiera quedarse así, con una coda que es sugerente, pero bueno, pues nunca se sabe. Pero Zack Snyder ha empezado otra vez a lanzar cosas por ahí en redes sociales. Eso significa que hay que ser optimista. Ya veremos. Nunca hay que perder la fe. Si habitualmente Bruce Wayne suele ser el cenizo y Alfred suele ser el que anima la fiesta, y cuando Cyborg ha resuelto los problemas de software del avión que trata de actualizar el propio Bruce Wayne en sus instalaciones portuarias y aeroespaciales, le pregunta a Alfred, ¿cómo sabe que esto va a funcionar? Y le responde Bruce Wayne, la fe Alfred, la fe. Bueno, pues si han convencido a alguien tan oscuro, cenizo y escondido en una batcueva como Bruce Wayne, como Batman, de que es posible la fe, ¿quiénes somos nosotros para negar la posibilidad de tener el optimismo suficiente como para un futuro esplendoroso de todo esto, de los personajes de DC presentados por Zack Snyder en el Snyderverse? Espero que seamos testigos, además de, evidentemente, echarle un vistazo a lo que tiene que presentarnos Matt Reeves con The Batman, con Robert Pattinson, a pesar de que empezaron un poquito subiditos de tono al decirle a Christopher Nolan que iban a por ellos a hacer una trilogía más grande que la suya. Eso, en cuanto al ego y la humildad, un poco, pero bueno, habrá que estar atentos también a eso, ver un poco cómo funciona el asunto. Bueno, y sin más, es que ricasco, agur bat, Betty Helpian.